Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en esta transmisión, en estas plataformas digitales. Le damos gracias a Dios porque tenemos los medios, tenemos los dispositivos, tenemos el internet, pero más que todo tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Me encanta compartir. No tenemos mucha asistencia aquí, pero aquí está presente nuestro Señor Jesucristo. Yo lo siento, yo lo percibo. Uno, de que no nos abandona. No nos abandona. Él no nos ha abandonado desde que nos vinimos de Tijuana para acá. Él ha sido fiel y no nos ha abandonado. Y no hemos padecido, no hemos sido gravosos a nadie. La verdad, Dios nos ha sostenido de una forma milagrosa. Y creo que con todo mi corazón que lo seguirá haciendo Él. Dios es fiel. Fíjense que los reto a que aprendan a confiar en Dios. La Biblia dice en Salmos capítulo 34, versículo 8, dice: gustar y ver que Jehová es Dios. Bendito el hombre que confía en Él. Así que los invito, de veras, hay que confiar en Dios, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Confiamos en nosotros mismos. Muchas veces confiamos en el dinero que tenemos, la carrera, el oficio. Muchas veces confiamos en Estados Unidos. Pero Dios no nada más está en Estados Unidos. Escuché una diputada allá en Tijuana que dijo: pues hay que aprovechar de que estamos en Tijuana, porque como dice el dicho, aunque estamos lejos de Dios, pero estamos cerca de Estados Unidos. Pues sabe que yo estoy lejos de Estados Unidos. Estoy en medio. Estoy en la mitad del país, yo, en la mesa central. Y aquí sí, para que vean que aquí sí de veras se necesita fe para vivir aquí donde estamos, por causa de lo económico, pues el dinero, todo está muy caro y para conseguir dinero es muy difícil. Por eso muchas personas se van para otros rumbos a trabajar. Pero mire, nosotros, el Señor nos ha sostenido y es su gracia, es su poder. Por eso les animo a todos los que me escuchan que aprendan a depender de la gracia de Dios, porque tristemente lo digo, y es una de las razones por las cuales quiero compartir este libro de Colosenses textualmente, verso por verso, porque yo he notado de que hay tanto cristiano que no confían en Dios, ¿verdad? Mire cómo está allá en las fronteras. Se tropieza de muchas iglesias cristianas, parecen tiendas de Oxxo. Donde quiera hay, hasta en los arroyos, en las casas. No, hombre, que mire que la misión fulano. Y hasta les ponen nombres bonitos, que la iglesia, el arca de Noé y todo eso, ¿verdad? Pero dígales, no, váyanse a Zacatecas, o a Chiapas, allá, o a Oaxaca, Puebla, no, allá sí la piensan, ¿verdad? No, hey. La Biblia dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Yo le doy gracias a Dios que soy el más pequeño de todos los predicadores en México, ¿verdad? Pero mire, aquí humildemente voy a compartir esto que queda del capítulo 1 de Colosenses. Ya es el tercer mensaje, ¿verdad? Desglosado, con historia, ¿verdad? Ya les enseñé que en el primer capítulo, en la primera enseñanza, que Colossus, así se llama, estaba cerquita de un lugar que se llama la Odisea, y Dios escribe una carta a los laodicenses, que eran fríos, ¿verdad? Que eran tibios, eran tibios. Y yo creo que Dios comparaba la tibieza de ellos con un agua que tenían en un acueducto que llegaba cerca, alrededor de Colossus y luego de los laodicenses, que era agua tibia. Muchos dicen que pudiera ser que es agua volcanosa, que es muy común. Aquí donde vivimos nosotros
hay dos lugares, uno que se llama Totonilco, otro se llama Walterio, donde mucha gente va allá a bañarse porque dicen que el agua está muy tibia. Y yo he ido, le he tocado el agua y sí, está muy tibia, muy hermosa, vienen manantiales de las montañas. Es bien curioso, que agua tibia y viene de las montañas. Pues miren, yo pienso que a los de Colosus y a los de Laodicenses les tocó esa agua porque pues era tibia. Y fíjese que también lo que les favorecía mucho a ellos era de esa medicina que le digo yo que inventaron para curarse una enfermedad muy común en los ojos, ¿verdad? Y se hicieron, como quien dice, de muchas pertenencias, no tenían necesidad de nada ellos, Y es lo que les dice Dios a los laodicenses, dice, porque dices que no tienes necesidad de nada, que eres rico, ¿verdad? Dice, pero no sabes que eres un miserable, ciego y desnudo y todo. Entonces, dice, busca para ti, ¿verdad? Sabiduría, ¿verdad? Y unge con tus ojos con colirio. O sea que esa pomada ayudaba a mucha gente, venía mucha gente de lejos a conseguir ese remedio, pero mire, la razón que me adentro tanto en esta plática es porque como estas personas estaban tan acomodadas en lo económico, andaban en pañales en lo espiritual, no estaban entregados, no le habían abierto el corazón completamente a Cristo o al Evangelio. Estaban que sí, que no, ¿verdad? Y iban a las reuniones cuando querían, ¿verdad? Eran domingueros, y no oraban mucho, pues ellos confiaban en lo que tenían, pues. Y fíjese que eso sucede con muchos, no estoy diciendo que todos, pero hay mucha gente que están bien acomodados, tienen mucho dinero, tienen su buen trabajo, tienen carreras, tienen su buen negocio y todo eso, pero a esos casi no los mira usted en la iglesia, y cuando llegan allí no ponen atención al sermón y no leen la palabra ellos solos, no trabajan en ellos, en su edificación, en su crecimiento, ellos confían en lo que tienen. El rico, por eso, por una de las razones, creo que nuestro Señor Jesucristo dijo que es más fácil que un camello entre por el hoyo de una aguja, ¿verdad? Dice que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, yo no estoy diciendo que los ricos no van a heredar el reino de Dios. Sí, hay muchos ricos, Y si no fuera por gente rica, yo no estuviera aquí en este rancho, en esta comunidad, que ya es pueblo, pues. Pero ¿sabe qué? Gente de buena voluntad que me conocen, quién soy, que desde que estaba en Estados Unidos, en Tijuana, el Espíritu Santo da testimonio, ellos nos ayudan a nosotros, y pues mire, a veces unos, a veces otros, ¿verdad? No somos limosneros, porque nosotros no pedimos. Nosotros no creemos en los diezmos, no creemos que los diezmos sean para esta era. Nosotros creemos que los diezmos eran destinados para el pueblo judío y para los levitas, para la tribu levita. Y los diezmos venían en el paquete de la ley, ¿verdad? Y la ley, pues ahorita no estamos en el tiempo de la ley, ahorita estamos en la era de la gracia. Ahorita dice la palabra que todo es en sí, es sí y amén, en 2 Corintios capítulo 1. Que las promesas de Dios son sí y amén. Ahorita la gracia es gratis, todo es favor inmerecido. Es recibir algo que no merezco. Dios se preocupa por nuestro crecimiento, ¿verdad? Por eso es muy bueno estudiar este tipo de libros, como el libro de Colosenses, cuando el apóstol Pablo le avienta el mensaje del Evangelio a los que estaban bien acomodados económicamente, ¿sí? A veces nosotros nos intimidamos a hablarle al patrón o hablarle a los riquillos, ¿verdad? Porque los miramos para arriba, ¿no? Pero miren, el apóstol Pablo, él no se intimidó, él vino y les habló a ellos. Y luego en el libro de Apocalipsis,
el apóstol Juan les escribió una carta a los laodicenses también, ¿verdad? Mire, también los que se enfriaron un poquito fue el libro, los Efesos, los de Éfeso, también. Aquí atrás de este libro de Colosenses, este libro de Efesios, de Filipenses y luego Efesios. Los Efesios estuvieron en un tiempo muy bien, pero llegó el tiempo de que se enfriaron también. Dejaron su primer amor. También el Espíritu Santo le escribe a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis también. Entonces, por eso es bueno leer esos libros, porque ¿sabe qué? Nos hacemos un análisis de nuestra relación con Dios, cómo estamos nosotros con Dios. A veces podemos estar resbalados y ni siquiera nos damos cuenta. La Biblia dice que lo que nos debe de sostener, lo único que Dios requiere de nosotros, es fe. Fe en Jesucristo. Fe en que Dios mandó al mundo a su Hijo a salvarnos. Y hay que creer en Él. Dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a leer lo que queda de aquí, de este capítulo de Colosenses, versículo 24. Les voy a pedir a los lectores que me lean aquí todos del versículo 24 al versículo 29, nada más son poquitos versículos, por eso la hice tan larga en la introducción. Versículo 24, a ver, ¿alguien? Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo, de la cual fui hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada para con vosotros para cumplir la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. Así es, así que ya hemos escuchado lo que dicen estos versículos, ¿verdad? El misterio de Pablo a los gentiles. Habla de un misterio. La Biblia habla de varios misterios, pero uno de los misterios es este, de que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjese que al leer estos versículos, en este versículo 24 hay dos palabras claves. Una es padezco y otra es cumplo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando habla de iglesia no se está refiriendo a un edificio, un templo. Se está refiriendo a un grupo de gente que Él llamó y los llenó con el Espíritu Santo. Los tocó con el Espíritu Santo. Ese grupo de gente nacieron de nuevo. Y ahora son parte del reino de Dios. Son los que nuestro Señor Jesucristo mencionó cuando Él vino. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y después Él menciona y dice, yo soy el reino de Dios. Así que mire, todas las criaturas que vienen a Cristo Jesús, que creen en Él, que lo reciben a Él, ¿verdad? Por fe, y lo reciben y son nacidos de nuevo, Él les da el Espíritu Santo que perdió Adán y Eva en el jardín de Edén por causa del pecado. Dios le prometió a Adán, le dijo, mira, no comas del fruto de ese árbol, nunca lo hagas, porque el día que lo hagas vas a morir. Y Adán y Eva, pues todos sabemos la historia de que cayeron, fueron convencidos por la serpiente. Pero yo creo que ellos no sabían lo serio que era esta situación, lo serias que iban a ser las consecuencias de hacer esa decisión. Yo creo que
Dios les explicó, porque Él platicaba con ellos. Pero yo creo, a lo mejor no entendieron, no sé. Pero cayeron en pecado, Adán y Eva. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, y por causa de eso, ¿verdad?, están destituidos de la gloria de Dios. Si Adán y Eva pecó, ¿verdad?, ahí también, ¿verdad?, todos los descendientes de ellos, ¿verdad?, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la gente está destituida de la gracia de la gloria de Dios, ¿sí? Si no están nacidos de nuevo, si no han recibido a Jesucristo, están destituidos de la gloria de Dios. Y de esto vamos a hablar en estos momentos. Que vamos a concluir de que esa gloria que perdió Adán y Eva, dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es de que mucha gente no ha entendido de que a veces es necesario padecer por Dios, ¿sí? No voy a decir que yo soy un Superman cristiano, pero fíjese, a cierto grado yo he obedecido. Yo me salí de Estados Unidos para venir a plantar una iglesia en Tijuana. Después que planté, ya que hice mi misión en Tijuana, ¿verdad?, se quedaron dos movimientos trabajando allá. Ya teniendo mi casa propia y todo, decidí venirme aquí a Zacatecas. ¿Por qué? Porque vine aquí a enterrar a mi madre, ¿verdad? Y miré la necesidad de Cristo Jesús. Mucha gente piensan que son salvos. Están sinceramente convencidos de que son salvos. Pero no. Y con este mensaje les voy a demostrar que no. Y es por eso que subo estos mensajes, ¿verdad? Porque tengo la esperanza de que uno de ellos me escuche también. Así que le digo que en este versículo 24 hay dos palabras claves. Padezco y cumplo. El apóstol Pablo, donde quiera que iba, padecía. Por cierto de que cuando lo llamó Jesús, él da el testimonio en Hechos capítulo 26, versículo 18 me parece, que le dijo Jesús, dice, te es necesario padecer por mí. Te he llamado para que les vayas a predicar ¿a quién? A los gentiles. Entonces, miren, todos nosotros los que de veras servimos a Dios con fe y con amor a Dios, sufrimos, hay sufrimientos, de veras. Mucha gente piensan que porque a veces nos miran, que no, pues no tenemos necesidad de nada, porque pues, es que gracias a Dios nos quita el vicio del alcohol, el cigarro, droga. Aquí no hay vicios con los cristianos, ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos limpia de todo eso. Hasta el lenguaje nos limpia. Fíjese. Y luego no hay problemas familiares, ¿verdad? No hay pelea, hay discusiones a veces, pero hasta allí nada más. En una casa donde está Cristo, allí hay sabiduría y hay paz. Y al diablo no le gusta eso. Se levanta gente en contra, de alguna forma o de otra. Y se ha dicho que nosotros debemos de ser como las tortugas. La tortuga, cuando le avientan la pedrada, ¿qué es lo que hace? Mete la cabeza dentro de la concha y ahí se refugia, ya no la saca hasta que ya pasó el peligro. ¿Cómo ve? Pero no. Ser cristiano verdadero no es como estar en un jardín de rosas. A veces sufre uno. Y el apóstol Pablo, él sufrió mucho. Desde que empezó su ministerio, desde entonces, él empezó a sufrir. Pero ¿por qué sufría Pablo? Yo le voy a decir la mera verdad. ¿Por qué sufría él? Nuestro Señor Jesucristo bien claramente lo llamó a predicarle a los gentiles. Y llamó al apóstol Pedro a predicarle a los judíos. Pero no sé qué traía el apóstol Pablo. Él proseguía predicándole a los judíos una y otra vez, ¿verdad? Y terco. Hasta fue apedreado.
Por cierto que hay predicadores, hay maestros que dicen que cuando lo apedrearon en el capítulo 14 del libro de los Hechos, dicen que murió el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él da el testimonio en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, versículo 2 al 3, dice: conozco a un hombre fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, y allí miró cosas que, ¿verdad?, no se pueden explicar con palabras. O sea que muchos dicen que allá es donde Dios se llevó al apóstol Pablo y le dio el evangelio por medio de revelación. Porque el apóstol Pablo no anduvo con Jesucristo. El apóstol Pablo era un fariseo, era un maestro de la ley. Él no sabía nada de la gracia. Y fíjese, lo raro es de que el apóstol Pablo es el único que desglosa la gracia bien claramente. Si no se hubiera escrito el libro de Gálatas, nosotros no entendiéramos la gracia de Dios. Si no se hubiera escrito el libro de Segunda de Corintios, los primeros 4 versículos, nosotros no entendiéramos la gracia de Dios. Si no se hubiera escrito el libro de Hebreos, nosotros no entendiéramos la gracia de Dios. Hay mucha gente que entiende la gracia de Dios como licencia para pecar. Otros entienden la gracia de Dios como legalismo, que no hagas esto, no, que mira, no te vistas así, no te pintes, no uses pantalón, ¿verdad? Dice, aquí en este libro dice cosas que se destruyen por el uso. Es muy importante entender la gracia de Dios. Fíjese, el único que la desglosa es Pablo. Él recibió el evangelio por revelación. Entonces, ¿cuándo fue arrebatado ese cielo él o cuando? Yo no sé sinceramente. Pero hay comentarios que sí. Lo único que sí sé, que el apóstol Pablo fue un hombre muy sufrido. Él sufrió mucho. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo. Y el verdadero cuerpo de Cristo fue azotado, fue maltratado. Necesitamos nosotros entender eso. Que verdad, la vida del cristiano no necesariamente todo el tiempo va a ser un jardín de rosas, como dicen los predicadores de la prosperidad. Que usted va a ser rico, que no se va a enfermar y que, ¿verdad? Hay unos que descaradamente dicen, no, desde que yo acepté a Cristo, yo no compro medicina. ¿Verdad? Pues ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, si nos enfermamos, dijo el apóstol Pablo, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Hay que refugiarnos en la palabra de Dios, en el mensaje de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces ahora lo que dice aquí, dice, versículo 25, del cual fui hecho ministro, según la administración que Dios me dio para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Sí, le voy a decir que el apóstol Pablo aquí menciona bien claramente que él fue hecho ministro. Por supuesto que él debería de ser el Papa, porque él es el que está predicando a los gentiles, ¿verdad? Y él escribió más libros. Él escribió el libro de Romanos. El apóstol Pedro no. El apóstol Pedro nada más escribió 2 librillos ahí, ¿verdad? Además el apóstol Pedro lo negó a Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí está bien claro que Dios llamó al apóstol Pablo para que fuera hecho ministro. Le voy a leer unos versículos que hablan muchas veces, una y otra vez, de que Pablo fue ministro. Mire, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
No de las letras, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí está hablando que él fue ministro del nuevo pacto. Ahorita estamos en el pacto de la gracia. Y Pablo fue el ministro. Y luego en 2 Corintios capítulo 6:4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia y en tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes y en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en cárceles, etc. A diferencia de muchos ministros de hoy, muchos que tienen el descaro hasta andar de corbatita, parecen diputados y todo. Bueno, digo, cada quien, ¿no? A mí me gusta ser Rubén Rogero. Yo soy normal, ¿ok? No, aquí lo poderoso que debe de salir de nosotros es la palabra de Dios, ¿ok? Pero muchos, ¿verdad? Les gusta vestirse bonito, pero no les gusta sufrir. No. Yo he mirado ministros llorando. Ay, que fíjate que no tengo dinero para la renta. Y yo me retiro, digo, ay, este no está haciendo buen testimonio. Casi ni me gusta a mí convivir con ese tipo de hermanos. Se supone que hay que ser buen testimonio a los demás en sufrimiento. Dios aprieta pero no ahorca. A veces Él sabe por qué permite que sucedan cosas en nuestra vida. Por eso no es bueno endrogarnos con tanto. Por eso es bueno, ¿verdad?, tener nada más lo suficiente, como dijo 1 Timoteo capítulo 6. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Porque la raíz de los males es el amor al dinero, en los cuales muchos se desviaron y fueron traspasados por muchos dolores. Así que aquí dice bien claramente que el apóstol Pablo fue ministro, ¿verdad? Y luego en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, dice. ¿Pero de qué forma servía el apóstol Pablo? Él servía dando la palabra de Dios. Era un hombre que no se intimidaba en hablar el mensaje claro de la palabra de Dios. Y Rubén Rogero sigue el ejemplo de Pablo. Romanos 15:19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, y en muchos lugares lo he llenado todo del Evangelio, ¿verdad? Y luego en el versículo 20 dice, por esta razón he predicado el Evangelio, no donde Jesucristo fue predicado, para no poner fundamento sobre fundamento ajeno. El apóstol Pablo no era de los que andaban estorbando ahí, ¿verdad? No, él sí iba donde no se había predicado el Evangelio. Plantaba iglesias. Así que yo siento que el apóstol Pablo es un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? En sufrimiento y en elocuencia, sí. Entonces en el versículo 26 de aquí de este libro, aquí describe bien claramente el ministerio de la gracia, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, ¿verdad? Así que, porque antes de la gracia estaba la ley, ¿verdad? Y en el versículo 27 aquí especifica, dice, misterio, este misterio solo nos es dado a nosotros, pero por medio del Espíritu y la palabra, porque nosotros verdaderamente somos el verdadero cuerpo de Jesucristo. En esto sí, duré yo mucho tiempo atorado. Yo no sabía qué significaba este versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo decía, bueno, pero ¿qué significará eso? Pues ¿sabe qué? Mire, la Biblia habla. Dice que el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Y eso me sucedía a mí, ¿verdad? Entonces sabe de que
escudriñando las Escrituras, me encontré con Efesios capítulo 1, 15 al 18. ¿Qué dice ahí? Efesios 1, 15 al 18. Dice, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordaros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Así que aquí estamos mirando de que este misterio que estamos aquí tocando, ¿verdad? Mencionando aquí en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 27, solamente este misterio solamente se describe por medio de lo espiritual. Por medio de lo espiritual. La Biblia no lo describe, ¿verdad? La Biblia es un libro espiritual. Para mucha gente es muy, muy difícil de entender este libro. Por eso hay tanta doctrina. Hay cientos de doctrinas, cientos de organizaciones, ¿verdad? Pero mire, solamente uno es la organización correcta, es el cuerpo de Jesucristo. Son los seguidores de Cristo que han nacido de nuevo. Son los que habla Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, él vino a los judíos, él vino por los judíos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. Son engendrados por Dios mismo. Es un nacimiento sobrenatural, espiritual, que surge dentro de uno y lo cambia a uno. Uno tiene que cambiar. Mira, si tú dices que tú eres un creyente, pero sigues siendo igual como antes, tú no has nacido de nuevo. Tú sigues siendo la misma persona. No le hace que seas pastor, no le hace que seas un anciano en la fe. Tiene que haber un cambio radical en tu vida. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque antes estábamos en la naturaleza de Adán. Pero cuando usted viene a Cristo, usted ya deja la naturaleza de Adán y empieza en la naturaleza de Cristo Jesús. Adán perdió el Espíritu Santo ahí en el jardín de Edén. El Espíritu Santo se fue de él y quedó solamente Adán, el cuerpo y alma. El cuerpo Adán es cuerpo, alma y espíritu. Pero ya en Cristo Jesús ya es espíritu, cuerpo y alma. Eso lo mira usted en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo, me parece que es 22, algo así. Entonces, pues yo le voy a decir algo. Es muy importante nacer de nuevo. La religión no salva. Nadie va a ser salvo por medio de la religión o por medio de una iglesia. Tiene que suceder algo sobrenatural en nuestra vida. Que se mire que hubo algo sobrenatural. ¿Ok? Yo le doy gracias a Dios. Yo no me zafo de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque antes de ser cristiano, yo fui malo. Cometí muchos errores. Borracho, drogadicto, fumaba crack, fumaba cocaína y luego, no hombre, que Dios me perdone. Cometí muchos errores. Cárceles. Pero mire, Dios tuvo misericordia y me sucedió lo que dice Tito 3.5. ¿Qué dice Tito 3.5 por allá? Díganme. Nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia
viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias. Aquí fíjese, está bien claro, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es regeneración? En el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice, vamos a crear a Adán y a Eva a nuestra imagen. Y cuando creó a los animales, dice, y creó a los animales según su género. Nosotros traemos el gen de Dios. Pero en el jardín de Edén, Adán y Eva perdieron el gen de Dios. Y entró el gen del diablo. Pero aquí en Tito capítulo 3:5 dice, por el lavamiento de la palabra y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso es lo que aquí, ¿verdad? Por eso es bueno leer profundamente el libro de Colosenses. Le digo que se me está haciendo largo el tiempo para estudiar el capítulo 3 de Colosenses. Es bien profundo esto. Este libro está bien profundo, Y mire, yo se lo estoy explicando lo más fácil que se pueda de entender, Pero me estoy esforzando porque este libro es muy profundo. Si yo se lo enseño en la profundidad de este libro, a lo mejor usted no lo va a entender, sinceramente. Estoy, como quien dice, quebrando la comida, así como uno le quiebra el maíz a los pollitos. Sí, porque este libro es espiritual. Por eso no es bien difícil de entenderlo y de aprenderlo. Entonces, pues estamos mirando aquí, ¿verdad? En Colosenses, que el misterio era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es que Dios quiere que volvamos a ser la misma imagen de cuando Él creó a Adán y a Eva. Él dijo, hay que crear al hombre según nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a la imagen de Él. ¿Sí? Me parece que es en Génesis, capítulo 1, versículo 2:7, ¿qué dice ahí? Me parece que es en Génesis. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre una alma viviente. Pero el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Cómo ve? Traía la gloria de Dios en su vida. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se fija? Génesis 1:27. Entonces es muy importante que recobremos la gloria de Dios. Léame 2 Corintios capítulo 3:4. Esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. No, 2 Corintios 4:3-4 dice, pero si el evangelio es encubierto, para los que se pierden ha sido encubierto, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca. ¿Qué dice? En ellos la luz del entendimiento. No, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No sé qué está pasando con mis lectores. La gloria de Cristo. Dios quiere que tengamos la gloria de Él. ¿Sí? Y cuando tenemos nosotros la gloria de Él, ya el mundo ya no es muy atractivo para nosotros. Por eso ustedes miran a Rubén Rogero, que él casi no va a las fiestas, muy apartado el hombre. A mí, yo soy un hombre de la palabra. Soy un hombre de oración. Soy un hombre de familia. Soy un hombre de la Biblia. Pero mire, le voy a decir algo, Sin la presencia de Dios va a ser muy difícil que nosotros entendamos la palabra de Dios.
Sí. Versículo 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra todo aquí es mencionada 4 veces. En toda sabiduría. Entonces, versículo 20, para concluir, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Dios. ¿Qué es así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que verdaderamente sucede con el apóstol Pablo? De que él estaba permitiendo que Dios hiciera la obra por medio de él. Entonces, aquí uno queda fuera. Ahorita yo estoy enseñando esta enseñanza, pero yo sé que algún día, ¿verdad? Alguien la va a escuchar y créame lo que Dios la va a usar. Hay una persona por ahí de Brasil que me escucha seguido. A él lo tocó una enseñanza que anda por ahí también que di acerca del alcohol. Y antes de eso, yo pienso que me va a escuchar un día de esto, ¿verdad? Que estoy hablando de él. Pero debatíamos poquito temas bíblicos. Pero después de ese sermón, de esa enseñanza del alcohol, ya se convirtió en mi seguidor. Así que, pues, así también, espero que también usted sea mi seguidor. Por cierto, de que ahí ando en el YouTube también, es @radical 128, ¿no? O 125. O 825. Entonces, mire, con esto vamos a cortarle. Es la enseñanza, es el capítulo 1 del libro de Colosenses, ¿verdad? Y estoy mirando de que aquí el apóstol Pablo le hablaba muy fuerte a colosenses. Les habló muy fuerte y espérese en el capítulo 12. Allí va a estar más difícil. Es que tenían muchos problemas ellos. Había muchos que se creían teólogos. Otros alababan a los astros, a la luna, al sol. Otros se aferraban que que este día debemos de celebrarlo. Y otros decían, no, ese día no. Bueno, vamos a dejarlo hasta que lleguemos al capítulo 2. Pero no se ponían de acuerdo. Tenían muchos problemas entre ellos mismos por diferencias teológicas. Pero por eso viene el apóstol Pablo y ¿qué dice? Los pone en su lugar. Le dice, ¿sabes qué? Mire, el asunto es así y así. Pero lo que me gusta a mí mucho del apóstol Pablo, de que cuando él los exhorta, él usa la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando habla del misterio, de la gloria de Dios, ¿verdad? Aquí no se está refiriendo en sí de que nos va a ir bien todo el tiempo, que vamos a estar ricos. Está bien estar rico, yo creo que son dones. Hay personas que Dios les concede ser ricos porque saben cómo manejarse, ¿verdad? Pero a veces uno empieza a enfocarse en el amor al dinero, en los afanes de esta vida. Conozco gente que tienen mucha propiedad y pareciera que piensan que van a ser eternos, que nunca se van a morir y que todo lo van a disfrutar toda su vida y viven para eso, pero no le dan nada de tiempo a Dios, a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a crecer espiritualmente, a nacer de nuevo, a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, con esto terminamos, ¿verdad? Y hay que orar para que Dios nos dé su gloria todos los días. Dios me los bendiga.